Y bueno, las Olimpiadas de París concluyeron sin mucha pena y sin mucha gloria. Ustedes han visto que la ceremonia de clausura fue también una puesta en escena exagerada, digamos, propia de la Francia actual, que tiene este complejo de inferioridad, de que tiene que demostrar que es una gran potencia mundial, ¿no? Entonces ahí este exceso. Y obviamente se cuidaron mucho de cualquier tipo de imagen que pudiera ser ofensiva a los cristianos. Francamente, no me hubiera sorprendido que hubiera estado en el programa y que después de la tremenda reacción de los cristianos y especialmente de los católicos alrededor del mundo, esta clausura debe haber sido revisada pues meticulosamente para no meter la pata, como se dice, ¿no? Pero una de las cosas que considero más penosa y frustrante, y creo que es de buena intención, pero con la que no estoy de acuerdo, y creo que es una postura equivocada, es la de el número de cristianos progresistas o liberales o de izquierda, como quieran llamarlo, que al terminar las Olimpiadas inmediatamente se quejaron de que los católicos hemos hecho demasiado lío, entre comillas, por el tema de la inauguración y que más bien hubiéramos tenido que aprovechar estas Olimpiadas para, entre comillas, evangelizar, ¿no? Y por si acaso, les digo que el esfuerzo evangelizador en las Olimpiadas no ha faltado. Primero, la Iglesia en Francia estableció varias parroquias cercanas a la Villa Olímpica donde los atletas olímpicos y paralímpicos, porque recuerden ustedes que ahora vienen las Olimpiadas especiales, han comenzado las Olimpiadas especiales o los Juegos Paralímpicos, y todos ellos están recibiendo atención de la Iglesia. El Comité Olímpico Internacional estableció un área de atención religiosa, entre comillas, oficial, una carpa enorme, no de mal gusto, pero donde, siguiendo la ley francesa de total separación Iglesia-Estado, habían creado espacios exactamente iguales a las distintas religiones. Una para los cristianos en general, o sea, digamos, ni siquiera separaron a los católicos, que tenemos un culto completamente distinto, tenemos el Santísimo Sacramento, requeriríamos por lógica un espacio. Luego un espacio exactamente igual al de los musulmanes, exactamente igual para los judíos, exactamente igual para los budistas y un par de denominaciones más. Los judíos, sabiendo que había muchos más participantes y atletas y entrenadores de países musulmanes, tuvieron este gesto tremendamente generoso. Los cristianos no estaban contiguos, entonces no es que no hayan querido hacer el gesto, pero además tenía que atender a muchísimas personas. Pero los judíos dijeron, mira, vamos a darle a los musulmanes un poco más de espacio, o bastante más espacio del nuestro, porque estamos contiguos, uno al costado del otro, y en consecuencia pudieron atender mucho más musulmanes, ¿no? Pero esa carpa prácticamente sirvió para muy poco, porque los cristianos en la Villa Olímpica se juntaban y rezaban juntos, y muchas veces cristianos junto con católicos haciendo actos, digamos, de alabanza, ¿no? Sé de un sacerdote norteamericano, amigo mío, que fue de voluntario a la Villa Olímpica, que tenía muchas restricciones, pero que podía atender espiritualmente a los atletas. Todas estas parroquias francesas atendían no solamente a los atletas, sino a los peregrinos para que pudieran rezar, recibir la confesión, recibir el Santísimo Sacramento, participar de horas santas. Y estas iglesias tenían grandes señalizaciones y estaban abiertas todo el tiempo. Entonces, por si acaso, para los que decían, hubiéramos aprovechado este evento en vez de para hacer tanto escándalo, para evangelizar. Y aquí hay una falsa oposición. Yo leía, y explico por qué digo una falsa oposición, porque leía en X, en la antigua Twitter, a uno de estos llorones, y lamento utilizar el término porque llora sin ninguna razón, uno de estos cristianos progresistas que decía
en algunas ocasiones durante las Olimpiadas, después del escándalo de la inauguración, me he encontrado pensando y deseando que la comunidad cristiana reservara un poco de esa furia legítima para también indignarse por los cristianos perseguidos. Y yo me pregunto si este señor cree que primero los cristianos no podemos caminar y masticar goma de mascar al mismo tiempo. Yo le sugeriría que lo intentara. Se puede masticar y caminar. Por si acaso estoy robándome una expresión norteamericana que dice que dos cosas que no son complicadas y que no están opuestas se pueden hacer al mismo tiempo. Y el número de cristianos que han criticado esta inauguración son cristianos que están, la gran mayoría, tremendamente comprometidos con la libertad religiosa, precisamente porque están de acuerdo, y yo coincido, con que este acto fue una violación de la libertad religiosa, esta inauguración. Fueron los primeros en quejarse y son exactamente los mismos, y se los puedo decir no solamente porque los conozco, sino porque yo personalmente estoy involucrado en organizaciones de defensa de cristianos perseguidos. No me interesa ahora reventarme fuegos artificiales sobre este trabajo, pero tengo muchísimos años trabajando en este ámbito, y quienes han visto mis programas cara a cara, el tipo de personas que yo he invitado a mis programas cuando los tenía en EWTN, las veces que he dedicado a la libertad religiosa, ¿no?, invitando expertos de la organización For the Martyrs, ¿no?, para los mártires, de Open Doors, puertas abiertas, registran la persecución cristiana de todos los cristianos, de cualquier tipo de cristiano en todo el mundo, ayuda a la iglesia necesitada. Y estas son las mismas organizaciones que se han manifestado opuestas y críticas a la inauguración, al mismo tiempo que han continuado con su trabajo sobre la persecución cristiana. Entonces, creer que es una suma cero, que si yo me enojo frente a la barbarie, a la repugnancia y a la blasfemia de la inauguración de las Olimpiadas, de alguna manera esa energía la estoy absorbiendo, la estoy sacando, se la estoy quitando a mi preocupación por cualquier otra cosa, en concreto los cristianos perseguidos. Y aquí esta visión de estas personas que dicen que los cristianos se hubieran preocupado más por evangelizar, ¿no? Y acá les cito una frase que expresa esta visión ridícula y fracasada que siguió al Concilio Vaticano II, y por si acaso no se lo atribuyo al Concilio Vaticano II, pero siguió al Concilio Vaticano II, y que no ha servido para nada sino para ver a la Iglesia desaparecer y pulverizarse en los principales escenarios del mundo occidental, especialmente Europa. Y una de las personas que escribía en uno de estos periódicos progresistas en inglés, cristiano progresista, decía: lamentablemente, con toda la crítica que nosotros hemos hecho a la inauguración, hemos hecho retroceder a la imagen que venía avanzando y que el Papa Francisco ha ido promoviendo, de una iglesia que antes se preocupaba solamente de prohibir y rechazar, y que ahora en cambio invita a la comunidad universal para que no se sienta ni juzgada ni que le tenemos desconfianza. Esta persona tiene una visión completamente absurda y, peor todavía, completamente derrotista de la iglesia. Y explico por qué. Porque Jesucristo no participó de un concurso de simpatía. Miremos nosotros justamente lo que es los evangelios de San Juan, que la iglesia ha meditado en este ciclo litúrgico. Me refiero al que va de finales de julio a finales de agosto,
5 domingos sobre el discurso del pan de vida del capítulo 6 de San Juan, y donde Jesucristo se revela como el pan de vida y termina con ese pasaje en el que la gente se va porque Jesucristo dice que hay que comer su cuerpo y su sangre, y toda esa multitud gigantesca que lo estaba siguiendo porque había participado en la multiplicación de panes y peces, es decir, por puro interés se había llenado la panza con pan y peces gratis. Por si acaso, hoy en día vivimos en una cultura gourmet, entonces decimos, bueno, le repartieron panes y peces que eran poca cosa. No, hermanos, los peces eran una proteína extremadamente valiosa, porque la proteína era escasa. Y obviamente el pan era un alimento preparado. Entonces no era como ahora un producto industrial, era un producto preparado, que había que hornear, que había que preparar. Entonces no voy a decir que era un manjar, pero ni remotamente era poca cosa, era una alimentación muy buena. La proteína con el pan cocido, preparado, fresco para comer. Entonces, porque han visto ese milagro, lo siguen, y como saben ustedes, porque han estado siguiendo, digamos, conocen el Evangelio, pero además han estado siguiendo el ciclo litúrgico, pues este año de 2024, en la que justamente Jesús no tiene ninguna vergüenza en que se vayan todos los que habían comido felices, y es más, gira hacia los apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? O sea, no les dice, oye, perdón, acá había un malentendido. Entonces, por si acaso, hermanos, yo no creo en una iglesia que tiene que ser innecesariamente confrontacional, pero que nosotros nos avergoncemos de la iglesia del pasado, entre comillas, porque hacía que la gente se sintiera juzgada. Hermanos, somos juzgados, solamente que somos juzgados con misericordia por Jesucristo. Precisamente, nosotros leemos en el Nuevo Testamento, habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces seremos juzgados. Y si hemos sido misericordiosos, y en eso coincido perfectamente, que la posición firme de la iglesia no tiene por qué ser inmisericordia, innecesariamente dura, pero el Papa Francisco, él mismo ha dicho, o sea, atribuir al Papa Francisco que los cristianos tenemos que tirarnos al piso y dejar que el paganismo militante nos zapatee por encima y nos reviente sin que nosotros digamos nada, no por defendernos a nosotros, sino por defender la Eucaristía. Eso es lo que se burló, la burla que se realizó en la inauguración de las Olimpiadas. Fue una blasfema contra Dios. A mí no me molesta por mí, es contra Dios. Eso es lo que no se puede permitir. Y en consecuencia, nosotros necesitamos tener la disposición correcta, la disposición adecuada de saber que tenemos que dar testimonio y que el mundo nos odia porque sabe quiénes somos. Entonces, eso no significa que nosotros dejamos de predicar. Les cuento una historia poco conocida, muy bella, que yo tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo de misioneros de este grupo de evangelización universitaria en Estados Unidos que se llama Focus, muy exitoso, tiene muchísimos años, realmente hace un trabajo de evangelización enorme y ha producido grandes católicos adultos gracias a la formación apostólica que les dio en la universidad. Bueno, son tan ambiciosos que, sabiendo que muchos de los atletas son universitarios, en muchas disciplinas los atletas no son profesionales, son universitarios o acaban de salir de la universidad. Entonces, Focus envió varios misioneros norteamericanos a
asistir a los atletas norteamericanos, acompañarlos espiritualmente para lo que sea, sabiendo que muchos no son cristianos, que muchos no practican, que algunos de los que son cristianos no son católicos, y sin embargo para acompañarlos espiritualmente, para que todas las cosas que tienen, entre todas las cosas que tienen los atletas, tengan también alguien que los acompañe espiritualmente, alguien que los consuele después de una derrota, porque recuerden ustedes que la mayoría de los atletas que han ido a las Olimpiadas han perdido, porque la minoría son los que ganan, el resto ha perdido. Entonces, para acompañarlos en el estrés, en la tensión, para acompañarlos en la euforia del triunfo, para acompañarlos en el dolor y en la frustración de la derrota, estos misioneros están ahí a tiempo completo. ¿Alguien ha hecho propaganda de eso? Nadie. Estos misioneros se enojaron, se frustraron y se quejaron con la ceremonia de inauguración. Por supuesto que sí. Y que ellos se hayan quejado y hayan expresado su frustración para enojo de los franchutes, que estaban orgullosos de su burda inauguración, digamos, de las autoridades, por si acaso. Recuerden ustedes que la iglesia francesa también se quejó con un documento, con un pronunciamiento público. Entonces, ¿ustedes creen que no es posible hacer las dos cosas? ¿Que efectivamente hay que oponer una a la otra? Esa es una oposición falsa. Y los que quieren convencernos que para poder evangelizar tenemos que rendirnos y tenemos que dejar de predicar la verdad de Jesucristo, esos son unos farsantes o están profundamente confundidos. En todo caso, no tienen razón. Que tengas un buen día.